Feliz día, mis hermanos, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, luego la primera lectura y el Santo Evangelio, y llegamos también a una pequeña oración pidiéndole a nuestro Dios para que Él sea quien nos instruya, quien nos abra el pensamiento y sigamos haciendo su voluntad. Voy a comenzar primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 49. Dice así, si gusta repetir después de mí: Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por la bondad que has tenido al darme la vida. Gracias porque me das voluntad de estar aquí, Señor, para hacer este programa. Te pido tú me acompañes en este momento de gracia, Señor. Ábreme el pensamiento y el corazón para dar frutos. Y te pido lo mismo, Señor, para mis hermanos, que siempre estemos atentos y que no nos durmamos en tus preceptos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, dame la luz que necesito. Dame la luz para invocarte a cada momento que te necesite. Y seas tú siempre la luz de mis pasos para no desfallecer. Que siempre te invoque, bendito Señor. Y muéstrame la voluntad de mi Padre Dios. Esa voluntad que debemos llevar a cabo todos los días de nuestra vida. Para que Dios nuestro Padre se alegre siempre con nosotros y no esté enojado con nuestros pecados. Porque Dios conoce nuestros pasos, Él conoce lo que somos, Él conoce cómo nos movemos, y por eso yo te pido, Espíritu Santo, me des siempre el aliento, la fuerza y el entendimiento para poder seguir siempre los pasos del Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Madre Santa, intercede siempre por este servidor y por cada uno de los que escuchen este programa en este momento. Madre Santísima, no dejes de interceder por cada uno de nosotros. No dejes de darnos tu gracia. No dejes, Mamita María, de llevar todas nuestras peticiones ante nuestro Dios. Tú que siempre estás ahí junto a Él, háblale de nosotros, Madre Santísima. Aunque somos pecadores, por eso es que nos acercamos a ti, Mamita María, porque tenemos la confianza de que tú no nos defraudas y que siempre vas ante nuestro Dios para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, y gracias por lo que harás, Madre del Cielo, por cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora voy a leerles la primera lectura, y la primera lectura la encontramos en el primer capítulo de Isaías, versículo 10, leemos todo el 10 y luego nos brincamos del versículo 16 hasta el 20. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es palabra de Yahvé.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una advertencia muy fuerte, mis hermanos, del profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Los israelitas habían abandonado totalmente a nuestro Dios, se habían olvidado ya de Dios y habían comenzado a cometer toda clase de pecados, al igual que los pueblos de Sodoma y Gomorra. Ya los estaba comparando con ellos. Y entonces, por eso es que comienza de esta manera la palabra de Dios de hoy día. Como les dice, escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Estas no son palabras para los de Sodoma y Gomorra, son palabras para el pueblo de Israel. Simplemente que lo que sucedía aquí, mis hermanos, que Dios ya estaba mirando sus pecados, que estaban ya llegando al punto del mismo modo que pecaban Sodoma y Gomorra. Entonces Dios decidió hablarle al profeta Isaías y enviarles estas palabras al pueblo de Israel y de Judá para que volvieran al camino, ya que ellos estaban desobedeciendo todas las ordenanzas de Dios. Dios les había dado unas tablas para que obedecieran las órdenes, esas tablas que les dio a Moisés y que él se las entregó al pueblo para que no fueran a desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino que siguieran rectos el camino de Dios. Y los preceptos de Dios eran para que ellos no se volvieran como lo de los pueblos paganos. Esos pueblos paganos se prostituían con toda clase de pecados. Y entonces Dios los llegó a mirar a Sodoma y Gomorra, que ellos no quisieron hacer caso en el tiempo en que Él decidió destruir esas ciudades. Y entonces aquí, ya el profeta Isaías, por palabra de Dios, va y les dice a los israelitas y a los judíos que sigan el camino, que no se desvíen. A Dios ya no le importaba toda clase de sacrificios que ellos hacían para calmar el furor de Dios. A Él ya no le importaba eso. Ya nuestro Dios estaba asqueado de tantos animales que ellos mataban. Y entonces Dios les manda decir con el profeta que ya no hagan toda esa clase de sacrificios. A Él lo que más le importa es que vuelvan su corazón, que rompan su corazón y se vuelvan limpios hacia Él. Eso es lo que Dios quería. Si los pecados que ellos estaban cometiendo, ellos no querían volverse a Dios. Por eso es que los profetas los perseguían. A los profetas no los querían, porque iban y les hablaban la verdad. Les decían ellos que si no cambiaban su proceder, Dios los iba a cambiar a fuerza, primeramente desparramándolos por otros países que no son los de Israel y de Judá, a esas naciones de las que ellos ni siquiera querían conocer, pero sí ya se habían vuelto pecadores al igual que esas naciones. Y entonces Dios decide hablarles para que no se vuelvan como aquellas naciones. Las naciones que Dios había destruido, o que Dios les había dicho a los judíos que destruyeran a todas aquellas naciones, porque esas naciones iban a ser de ellos. Ellos las destruyeron poco a poco y se apoderaron de todos esos pueblos, los que Dios les había regalado como heredad. Y entonces esos pueblos eran grandiosos, eran pueblos que tenían de todo. Tenían buenas tierras, daban buenas cosechas, no les faltaba absolutamente nada. Ellos las conquistaron con la gracia de Dios, porque Dios fue abriéndoles camino. Dios decidió destruir a todos aquellos pueblos por su pecado, para dárselos a los judíos, que ellos sí llevaban a cabo su voluntad. Pero luego ya cuando se sienten libres, poderosos, que tienen todo, sienten que Dios no les hace falta y lo abandonan. Y cuando les llega el castigo, ellos comienzan a llevar becerros, corderos y toda clase de animales para que Dios se calme su furor, para que deje de castigarlos. Hermanos, Dios nuestro Señor, Él no quería castigarlos. Él solamente lo que quería era que cambiaran de proceder, que siguieran sus caminos, que no se olvidaran de que por Él estaban en esos países que manaban leche y miel, y que si no cambiaban de proceder, Él los iba a arrancar de nuevo de esas ciudades y los iba a mandar a otras naciones
donde iban a estar ellos cautivos y iban a estar como esclavos. Eso no les iba a parecer bien. Sin embargo, Dios ya les había mandado esas advertencias con el profeta Isaías. Y cuando un profeta habla, mis hermanos, habla solamente las palabras que Dios pone en sus bocas. Y cuidado con que no se lleve a cabo todo lo que Dios le manda decir al profeta. El profeta tiene que pagar las consecuencias. Pero en este caso, el profeta Isaías siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre fue y habló al pueblo de Israel y de Judá para que no se desviaran. Sin embargo, así se desviaban. Y por eso Dios decidía arrancarlos de ese hermoso país y enviarlos a otros países como esclavos, que iban a ser servidores de otras naciones. ¿Por qué? Por su pecado. Hoy en la actualidad, nosotros no hemos tenido que pasar por toda esa esclavitud. No hemos tenido que estar trabajando como esclavos sin una paga. Trabajamos en un país que nos pagan bien. Tenemos nuestros hogares, nuestros autos, tenemos todo. Y por eso hay que ser agradecidos con Dios. Agradecerle por lo que recibimos día a día. No ser mal agradecidos, porque a Dios no le importa que nosotros vayamos y demos nuestra ofrenda si nuestro corazón está completamente torcido, está mal ante Él. O sea, Él conoce cómo es cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Y no quiere, mis hermanos, que sigamos los caminos del demonio, sigamos los caminos de Dios para seguir teniendo protección por Él. Y el Señor no nos va a desviar, sino que cuando le busquemos a Él, Él nos va a dirigir por el buen camino. Él va abriéndonos paso por donde nosotros vayamos. Pero siempre y cuando lo busquemos a Él, siempre y cuando Él sea el que amamos en todo momento, el que buscamos en toda clase de problemas que tenemos. Cuando buscamos de Dios, Él nos ayuda. Siempre y cuando le busquemos de todo corazón. No seamos como estos israelitas que cometían toda clase de pecados y ellos querían apaciguar a Dios con los becerros y con los corderos, con los sacrificios que a Él le llevaban. Y Dios decía que ya estaba harto de todo ese animalero, ya estaba harto de todos ellos, de todas sus acciones, de que no cambiaban, seguían igual de duros. Su corazón estaba totalmente volteado. Y entonces Dios, por eso les mandaba esas advertencias de que cambiaran. De lo contrario, les iba a ir muy mal en un futuro. Dice del versículo 16 en adelante: lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Acordémonos, mis hermanos, que hay muchos pobres por allá afuera que necesitan de nuestra ayuda también. En nuestra misma familia podemos ver cuántos de nuestros hermanos sufren y miramos y pasamos de paso, o sea, ignoramos su necesidad. Y Dios se encarga de todo ello. Por eso, hermanos, si vamos a hacer el bien, hagámoslo de todo corazón y pidámosle a Dios en nuestras oraciones por todos aquellos necesitados, que haya personas que les ayuden, por todos aquellos que nosotros no podemos ver, pero por los que vemos, por los que conocemos, no volteemos la cara, porque Dios también nos la puede voltear. Y cuando Él voltee la cara y ya no escuche más nuestras oraciones, cuando Él mire que somos nosotros muy falsos y que solamente lo buscamos en los momentos que lo necesitamos y no en todo momento cuando tenemos que darle gracias por todos sus favores, Él conoce y Él da su paga a cada uno según se lo vaya mereciendo. Y Él no nos quiere castigar, mis hermanos. Él no quiere hacernos daño. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros aquí como sus hijos. Pero conoce nuestros corazones y por eso nos va mal. Por eso no encontramos la puerta cuando estamos todos llenos de problemas. Porque no le buscamos de todo corazón. No ayudamos al huérfano, como lo dice aquí. No ayudamos al desamparado, a la mujer viuda. Hay tantas mujeres que no tienen ayuda
que han sido abandonadas totalmente por su familia. No las quieren reconocer. Pero si nosotros vemos una necesidad de esa clase, ayudémoslas. Démosles la mano en lo que ellas ocupan, porque no debemos dejar pasar una necesidad de esa clase. Recordemos que Dios está viéndonos, Él está allí contigo, y si tú no ayudas en aquella necesidad, pues también cuando nosotros le pidamos a Dios, no vamos a ser ayudados, porque nos lo merecemos. Dice más adelante, del versículo 18 en adelante: ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Dios quiere perdonar los pecados del pueblo de Israel y de Judá. Quiere limpiarlos totalmente. Él ya conoce, ya sabe cómo han sido, cómo se han portado. Y Dios decide que aunque sus pecados sean tan colorados, aunque sus pecados sean tan malos, Dios se los va a perdonar. Pero después de que sean perdonados, Él no quiere que vuelvan a los malos caminos. Por eso primero les envía una advertencia y les dice que los va a perdonar, pero que vayan de todo corazón ante Dios, y entonces sí lleven sus sacrificios como ellos lo saben hacer, pero ya con el corazón abierto. O sea, que Dios reconozca de esos pecadores que sí tienen arrepentimiento. Eso nos pide también a nosotros hoy en la actualidad. Esta lectura, mis hermanos, debemos tomarla como si fuera para nosotros, que Dios nos está hablando a través del profeta Isaías a nuestros corazones, que cambiemos de proceder, busquemos serle fiel a Dios en toda circunstancia, no solamente cuando lo necesitemos, cuando tengamos de todo, cuando Dios nos ha dado a manos llenas y no nos hace falta nada en nuestro hogar. Hay que darle gracias, hincarnos como cuando lo necesitamos, no solamente estar a pide y pide, sino darle gracias también, porque tenemos una familia, porque tenemos un hogar, tenemos un empleo, tenemos lo que tenemos gracias a Él. No es gracias a nadie más, ni nosotros nos creamos que somos tan fuertes como para tener de todo y lo recibimos todo por nuestra propia fuerza, sino que es Dios quien decide dártelo y decide darte la salud para que puedas salir adelante. Pero no eres tú. Dele gracias a Dios de que Él nos lo concede. Dice, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es palabra de Yahvé. Esta es palabra de Yahvé. Esto es lo que les estaba hablando anteriormente, mis hermanos. Si decidimos seguir por los malos pasos, si decidimos no seguir a Dios y seguir en nuestro pecado, ese pecado nos va a perder. Ese pecado nos va a llevar al fuego eterno. Nadie queremos vivir en una hoguera por una eternidad. Todos queremos vivir eternamente felices. Y entonces, si Dios ya ha decidido perdonar todos nuestros pecados, dice Dios que aunque sean muy colorados nuestros pecados, Él decide ya perdonárnoslos. Por eso les digo, en este momento el profeta Isaías nos lo está diciendo a nosotros. Nos está hablando directamente. No pensemos que es todavía para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya hizo lo que hizo y va a hacer lo que va a hacer por pura gracia de Dios. Si ellos todavía reconocen que fue nuestro Padre Dios quien los sacó y los ha liberado. Pero si siguen pensando en otros dioses como lo hacían en aquel tiempo, pues les va a ir mal en la vida. Por eso hay que buscar de Dios, mis hermanos, mientras estemos con vida, mientras tengamos oportunidad. Hay que buscar de Dios. No nos durmamos, no seamos flojos, no dejemos de ir a misa, no dejemos de escuchar de su palabra. Hay tantos medios que nos enseñan de la palabra de Dios. Miren, este medio que nosotros utilizamos para catequizar personas, este medio Dios nos lo ha prestado. Y Dios nos ha mantenido aquí, solamente Él sabe por qué. Si Él sabe y tiene la seguridad de que esta programación está dando frutos, y si solamente una persona nos escucha, por esa sola persona nosotros vamos a seguir adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios
hace fiesta allá en el cielo por un solo pecador que se convierta, ¿por qué nosotros vamos a parar? ¿Por qué nosotros vamos a detenernos de seguir catequizando, de seguir enseñando a todos nuestros hermanos? No, hay que seguir adelante, hay que seguir dando frutos para otros hermanos, que se llenen ellos también de la palabra de Dios, de los mensajes que a través de las Sagradas Escrituras nosotros se les enseñamos. Es Dios mismo quien pone esas palabras, al igual que lo hacía con los profetas. Yo a veces me digo en mi persona, ¿de dónde saco tantas palabras yo para poder hablar a mis hermanos? Es que no soy yo, es que es mismo Dios quien nos va dirigiendo para que les enseñemos a ustedes. Y yo siempre le pido a Dios que sea Él quien hable a través de mí, que no sea mi persona, porque mi persona, mis hermanos, no les va a enseñar absolutamente nada. Por eso hay que pedir siempre a Dios, si queremos catequizar a alguien, hasta a nuestra propia familia, cuando les estamos enseñando de los mensajes de Dios, hay que enseñarles tal y como es. No enseñemos mentiras, no enseñemos cosas que no son, porque Dios, recordemos, aquí nos lo dice claramente, todo aquel que ha decidido irse por el mal, le va a ir mal. Lo primero, fíjense nada más, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios decidió destruirles, fue porque su pecado había llegado ya hasta el último punto. En realidad esos dos pueblos no hicieron caso de Dios. La maldad, ya no había un hombre bueno, una mujer buena en ese pueblo, porque existía tanto la prostitución, tanto daño que se hacían entre ellos mismos, que ya Dios había decidido que los iba a exterminar por completo. Y eso no lo queremos para nosotros. No queremos que Dios nos destruya. Queremos que Dios nos siga acompañando, nos siga guiando. Él sigue estando interesado por nosotros. Eso es lo que nosotros queremos de Dios. Pero ¿cómo se va a interesar en cada uno de nosotros si nosotros no hacemos el bien? Las advertencias de hoy, mis hermanos, pongámosla en nuestra persona. Haga de cuenta que el profeta Isaías le está hablando a su corazón y le está hablando a mi corazón. Que es a nosotros a quien nos está hablando hoy día y a nadie más. Al pueblo de Israel, lo que pasó en aquel tiempo se escribió para que entendamos que Dios nos advierte y a hoy nos está advirtiendo a cada uno por medio de esta lectura. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Bueno, mis hermanos, voy a continuar. Voy a leer el Santo Evangelio y también pues vamos a ver que el Señor nos enseña a través de él. Porque como les decía, mis hermanos, las enseñanzas que recibimos a través de las Sagradas Escrituras no son para aquel tiempo con aquellas personas con las que anduvo Jesús o las del Antiguo Testamento, sino son para nosotros mismos, que hoy las estamos escuchando. Voy a leer pues este Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 hasta el 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo que hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran muy directas, mis hermanos, para todas las personas. Él no quería que toda la gente que seguía a los maestros de la ley y a los fariseos, no quería Jesús nuestro Señor que los imitaran en todo lo que ellos hacían. Dice, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Es algo que sinceramente nosotros podemos ver también hoy en la actualidad. ¿Cuántas personas enseñan erróneamente la palabra de Dios? Quieren que todos practiquemos lo que aquí nos enseña, pero ellos no llevan a cabo ni una sola letra de la ley, ni una sola letra de lo que aquí leemos en la palabra de Dios. Esta enseñanza es para que aprendamos a ser justos con los demás. Cuando somos patrones, cuando somos jefes o cuando somos mayordomos de algún trabajo, no tiene que ser en el templo, sino en nuestros propios empleos, los que llevamos a cabo diariamente. Cuando tenemos un puesto alto, no humillemos a los demás, no seamos carga tan pesada para ellos, sin siquiera nosotros mover un dedo, como lo puede decir aquí la palabra de Jesús, que todos ellos enseñaban muchas cosas, enseñaban cómo ellos tenían que comportarse y cómo tenían que llevar a cabo la palabra del Señor, de nuestro Dios. Eran muy pesadas las cargas que ellos ponían para con ellos, pero ellos no hacían nada. Hoy en la actualidad estamos igual. Podemos ver tantos jefes en los trabajos. Ya no hay uno solo, sino que tenemos muchos. Cualquier gato nos quiere dar órdenes. Y no, hermanos, comportémonos bien, seamos fieles a nuestro Dios, sigamos sus pasos. Lo que Jesús nos enseñaba era tan perfecto que si nosotros siguiéramos todas sus enseñanzas, seríamos perfectos aquí en esta tierra. Hubo muchas personas en aquel tiempo, muchos santos, que sí llevaron a cabo la voluntad de Dios dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas que Él llegó a llevar a cabo por esta tierra, muchas personas sí las siguieron. Tiene que ser una enseñanza, mis hermanos, perfecta. Cuando Jesús enseñaba perfectamente. Él también se hacía servidor de todos. Recordemos cuando ayudaba a todas las personas con sus enfermedades, a las personas pobres.
a las personas que no tenían que comer. Les daba de comer. Recordemos aquella multiplicación de pan y de peces. Miró que todos aquellos hermanos no tenían que comer, sino que ya desfallecían en el camino por tanta hambre que sentían, tanto cansancio que sentían, y Jesús decidió darles de comer. Entonces, si las enseñanzas de Él son perfectas, si las enseñanzas de Jesús son comida para nuestro espíritu, ¿por qué no vamos a seguir sus enseñanzas? ¿Por qué no las vamos a llevar a cabo como Él nos las enseña? No sigamos las enseñanzas del hombre. Eso es lo que nos quiso decir Jesús para hoy, este día. A ellos les hablaba de los maestros de la ley y los fariseos, que ellos habían ocupado el puesto de Moisés. Moisés había dejado las tablas, las leyes, las enseñanzas, y ellos las tenían que enseñar, pero ellos tenían que trabajar también, no solamente enseñar. Y eso era lo que Jesús miraba en ellos, que ellos enseñaban muy bien, muy bonito, hablaban muy hermoso, pero ellos sí no hacían nada. Pobre gente, les echaban cargas muy pesadas en sus espaldas y ellos no movían ni un solo dedo. Es una injusticia, mis hermanos. Jesús llegó a mirar las injusticias de esa gente y por eso es que a Jesús lo perseguían, lo seguían para matarle. Cuando a ellos no les gustaba lo que Jesús iba y les hablaba, no le hacían caso por eso, porque les estaba quedando el saco perfecto. Cuando alguien está diciendo algo y a nosotros nos queda el saco, haga de cuenta que lo estamos pidiendo a nuestra medida. Nos están diciendo lo hipócrita que somos, se nos está diciendo que somos personas malas y entonces nos lo acomodamos a nuestra medida y no nos gusta que nos digan la verdad. Así estaban los maestros de la ley y fariseos cuando Jesús les hablaba con la verdad. No les gustaba. Pero cuando las personas escuchaban a Jesús, se agradaban con su enseñanza, porque sabían que era cierto lo que los maestros de la ley y fariseos les enseñaban a ellos. Sabían muy bien que Jesús les estaba hablando con la verdad, y por eso lo escuchaban. Dice más adelante en la palabra de Dios, dice, les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. ¿Cuántas personas no hay así también hoy en la actualidad? Podemos ver tanta gente predicadora que existen hoy en la actualidad, que les gusta que los saluden, que porque son muy buenas personas para predicar, cuando van a un congreso o a un retiro, los predicadores a veces ya piden por adelantado qué es lo que ellos necesitan para poder ir a ese congreso. Piden un hotel 5 estrellas, piden que las 3 comidas estén aseguradas y piden que se les dé una paga con la que ellos van a volver a sus casas contentos. Óigame por favor, si Jesús nuestro Señor nos dijo que lo que recibimos gratis hay que darlo gratis, sin paga, sin tener que recibir ninguna paga. Y todas esas personas que se paran el cuello haciéndose llamar predicadores de primera clase, y hay personas, hermanos, que les hacen la barba, que van siguiéndolos como si fueran unos dioses, y eso está muy mal. Cuidado con hacernos pasar como dioses, como si fuéramos más altos que Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser rebajados para que nuestro Señor sea elevado. Nadie, hermanos, nadie es maestro. Aquí lo dice claramente Jesús. El único maestro que tenemos es Él. El único Padre que tenemos está en el cielo. A ninguna persona tenemos por qué llamarla como si se lo mereciera todo. No. Y eso es lo que desafortunadamente hacemos muchos por el simple hecho de que tienen un puesto alto. Ya los queremos levantar como a dioses. Y de esa manera, mis hermanos, estamos pecando más nosotros que ni ellos. Y si ellos saben que la enseñanza que están dando a las personas, si la gente se ve ignorante, si la gente se ve que es gente sencilla y que todo lo que se les dice, ellos se lo creen, cuidado con estar enseñando algo que no viene de Dios, que solamente porque te siguen, les estás dando una enseñanza para que te sigan. No, cuidado con eso. Cuidado con eso, nos lo dice Jesús muy claramente aquí, en esta palabra.
en este mensaje de hoy día. Que no imitemos a las demás personas, ni hagamos lo que ellos hacen. Claro que sí, todo lo que ellos enseñan, todo lo que leen en las lecturas, sí, llevémoslo a cabo. Pero lo que ellos hacen, no los imitemos. Tampoco queramos hacer grandes oraciones largas. A veces nos alargamos como 2 horas haciendo una oración. Ya nada más repite la gente lo mismo. Ya no se dice nada más diferente en la oración, sino que siguen diciendo y diciendo lo mismo en su oración para que la gente diga, oh, qué bonito ora, qué bonito habla. No queremos dejar de escuchar esa oración cuando en realidad ni siquiera la está sintiendo. Las oraciones Dios las conoce y Dios sabe el interior de cada persona. Él sabe si en realidad estamos abriendo nuestro corazón hacia Él o si solamente estamos hablando de los labios para afuera. Él conoce. Por eso Jesús con seguridad les hablaba a toda la gente. Y cuando por allí se encontraba un fariseo o algún maestro de la ley que escuchaba todo lo que él hablaba, pues iba de chismoso con sus compañeros. Y entonces, cuando él iba y chismorreaba con aquellos compañeros de él, pues a ellos no les gustaba todo lo que se decía. La gente anda diciendo esto: miren que ese hombre llamado Jesús está hablando muy mal de nosotros. Está dándoles una enseñanza que no debe de llevarse a cabo. Está hablando que Él es Dios. Está diciéndoles a las personas que no deben de seguirnos a nosotros, sino a Él. Cuando no era cierto. Jesús lo único que enseñaba era la verdad y a ellos no les convenía cómo hablaba. Hermanos, no seamos tampoco nosotros envidiosos con aquellas personas que sí llevan a cabo la palabra de Dios como Dios lo quiere. Si miramos a personas que están haciendo bien, si miramos a hermanos y hermanas que están llevando a cabo la voluntad de Dios de la manera que Él lo pide, no seamos envidiosos, dejémoslos. Si Dios da armas a otras personas para que lo sigan haciendo de esa manera, dejémoslos. Eso es bueno. Ellos lo están haciendo de buena voluntad y vamos a seguir a Dios nuestro Señor de todo corazón. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración para despedirnos de nuestro Dios y pedirle también que nos siga acompañando durante toda nuestra vida. Ya regreso. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las
no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Eres mi vida y todo lo que anhelo. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias en este día, y es una gran realidad lo que nos decía esta alabanza, Señor, que no podemos vivir sin tu presencia. Si tú no estás para cuidarnos, para guiarnos y llevarnos por el buen camino, Señor, si tú no eres quien nos protege, Señor, no somos nada. Por eso, bendito Señor, te pedimos, nos sigas guiando por el buen camino, Señor, nos sigas instruyendo en tu fe, que sigamos teniendo fe, Señor, para alcanzar a estar un día junto a ti. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu gran bondad, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por darnos la enseñanza que de ti recibimos cada día. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están enfermos, que están enfermas. Cuídalos, Señor, levántalos con poder, especialmente, Señor, los que están enfermos de esta enfermedad del coronavirus, que se encuentran, Señor, en los hospitales, que se encuentran en sus casas, restableciéndose, Señor, de esa enfermedad, para que se levanten en victoria, Señor, y te den gracias por tu gran bondad, por lo que has hecho, Señor, en sus vidas. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue fortaleciéndonos, síguenos dando tu espíritu para seguir adelante con fuerza y tengamos siempre la voluntad de hacer las cosas de acuerdo a nuestro Señor, que nuestro Dios, que nos guía todos los días, y que tu bendito Espíritu, que nos enseñas todas las cosas buenas, síguenos encaminando por el bien. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu gran bondad, gracias por tu gran misericordia, y que siempre te tengamos en lo más alto de nuestra vida, porque tú siempre estás presente en nuestro ser. Mamita María, te doy gracias por tu intercesión. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros, Madre del Cielo. Sigue llevando, Mamita María, ante nuestro Dios todas nuestras intenciones, especialmente todo aquello que no podemos llevar a cabo nosotros con nuestra fuerza, sino que solamente tú, que estás junto a Jesús, nos ayudas con ello. Gracias, Madre del Cielo, gracias por cuidarnos y guiarnos por el buen camino. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos, mis hermanos, con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado, que siempre estén dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Pidámosle siempre a Dios para que nos siga fortificando y dándonos la gracia para seguir sus caminos. Seguir los caminos del Señor es lo mejor que podemos nosotros hacer. Que nuestro Señor se agrade, mis hermanos, con nosotros, y que hagamos siempre la voluntad de Dios. Y de esa manera el Señor nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. Y pidamos también siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz martes. Bendiciones.